con la serie que traemos cada domingo, que tiene que ver con las cartas del apóstol Pedro. Las cartas del apóstol Pedro, y comenzamos a mirar obviamente la primera carta del apóstol Pedro. Estamos en el mensaje número 4 ya hemos visto 3 mensajes. Vimos una introducción general, luego vimos los destinatarios de la carta, versículos 1 y 2, los expatriados, los que no tienen patria, y esos somos nosotros, obviamente, porque nuestra patria no es esta, nuestra patria está en los cielos, amén. Siempre vamos a vivir así, este no es nuestro lugar. Jesús se va a prepararnos moradas, dice, moradas eternas. Ya más 8 días, hermanos, comenzamos a mirar, obviamente, ciertos temas que nos va presentando. Vamos predicando de una manera expositiva, verso a verso, y vamos encontrando los temas. Podemos ver el renacer del cristiano o la regeneración del cristiano. Vamos a mirar hoy, hermanos, en cuarto lugar, que está ahí obviamente, gozo en medio de las pruebas. Si bien es cierto que el creyente ha sido regenerado, el creyente no ha sido regenerado para irse de una vez a estar con el Señor, sino que Él ha sido dejado en este mundo caído. La iglesia persiste y persevera en un mundo caído, cada vez más caído. Es impresionante. Mientras la iglesia cada día debe ser más santa, el mundo cada día es más corrupto. Eso es así, va a ser así. Así que perseverar en un mundo así no es fácil, hermano. Además, por ser un mundo caído, vamos a tener todo tipo de aflicciones. Y esa es la razón por la cual, después de ser regenerados, y saber el apóstol Pedro que la iglesia expatriada estaba pasando, en este caso por tribulaciones fuertes, el martirio lo estaban soportando, no era fácil, hermanos. Entonces por eso Pedro ahora les escribe, después de que hemos sido regenerados, hemos sido renacidos por Dios, se nos ha prometido una herencia eterna en los cielos, la salvación, pero entonces mientras eso pasa, vamos a experimentar aflicciones. La iglesia va a experimentar todo tipo de pruebas, y por eso el tema es gozo en medio de las pruebas. Pero la pregunta es, ¿cómo me voy a gozar en medio de las pruebas? Así que eso es lo que vamos a ver, versículos 6 al 9. Voy a leer una vez más esos versículos, primera de Pedro, capítulo 1, pero ahora versículos 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué precioso, hermanos. Hay mucho que decir, pero yo quiero hablar de 3 cosas nomás. La pregunta es, gozo en medio de las pruebas. La pregunta es entonces, ¿por qué gozo en medio de las pruebas? Y yo tengo, por lo menos en esos versículos que leímos, 3 respuestas. Primero, por la aflicción de las pruebas. Necesitamos tener gozo en medio de las pruebas porque vamos a ser afligidos por las pruebas. Número 2, porque nuestra fe será probada. ¿Por qué necesito tener gozo en medio de las pruebas? Hermano, porque tu fe y mi fe va a ser probada. Y en tercer lugar, ¿por qué gozo en medio de las pruebas? Pues por el resultado final. Hay un resultado final después de que pasemos las pruebas. Así que vamos a mirar, hermanos, el primero, por la aflicción de las pruebas. ¿Por qué gozo en medio de las pruebas? Versículo 6, por la aflicción de las pruebas. Es decir, las pruebas nos van a afligir. El pastor Juan Carlos nos decía eso ahora en el estudio, ¿no? Nosotros vamos a sufrir, vamos a padecer, y en algún momento nos vamos a entristecer, y en algún momento pareciera que vamos a bajar la guardia, hermano. No, hermano, tú no eres superdotado, tú no eres un superhombre, porque somos cristianos. Nosotros todavía estamos en un mundo caído, y nosotros fuimos salvos en esperanza. Tu cuerpo todavía no ha sido glorificado. Así que mientras eso pase,
lo que le pase a este mundo caído nos va a afectar a nosotros. Eso tenemos que tenerlo claro. Lo que le va a pasar, lo que le pase a este mundo caído, eso te va a pasar a ti y me va a pasar a mí. Por eso es una falacia escuchar a estos pastores hablando, venga Cristo y pare de sufrir. Venga Cristo y usted se le acaba la pobreza, se le acaba la enfermedad, se le acaba todo. Como, no, eso es cuando estemos en la glorificación. Eso es cuando tú y yo muramos y resucitemos en cuerpos gloriosos. Y cuando este mundo sea deshecho y el Señor haga cielos nuevos y tierra nueva, ahí sí ese es el paraíso. Pero en ninguna parte de la Escritura se le ha prometido al pueblo de Dios que por venir a Cristo, por querer en Cristo, se le van a resolver todos los problemas. Es más, le tengo una noticia al contrario, le van a llegar más bien más problemas. Y le tienen que llegar más problemas por estar precisamente en un mundo caído que está en oposición a las cosas de Dios. Si usted es un hijo de Dios, si usted es un creyente, usted tiene todos los enemigos. Su principal enemigo es usted mismo. Mi carne es mi principal enemigo, y ahí está la lucha entre la carne y el espíritu. Luego tenemos otro enemigo que es el mundo, que nos va a seducir, que nos va a llamar la atención, y si usted no aprueba sus postulados, si no está de acuerdo con ellos, lleve, ¿verdad? Y el otro enemigo, Satanás. Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y lo hace a través de su carne, y mi carne lo hace a través de este mundo, obviamente. Pero hermano, la fe de nosotros es que aunque estamos en este mundo, primero, somos regenerados, nuevas criaturas. Segundo, tenemos el Espíritu de Dios que está en nosotros. Tercero, Dios nos ha dado una familia, que es la iglesia, hermanos. Y en la iglesia Él nos ha dado los medios de gracia para fortalecernos, para poder permanecer aún en medio del sufrimiento. Así que es una bendición, hermano. Entonces, ¿por qué debo gozar? Que ese es el punto. Tú y yo debemos gozarnos, hermano. Obviamente, esto no quiere decir que no se va a entristecer, esto no quiere decir que usted no va a llorar, pero va a padecer. Pero en ese padecimiento, hermanos, aunque las lágrimas están cayendo por el dolor, por la aflicción, dentro de su corazón hay un gozo. Nunca se me olvidan las palabras de la hermana Marley, que está aquí con nosotros, cuando perdió a su hijo. Ella lo aceptó, y cuando lo aceptó, lo único que dijo fue: gracias, Señor, por habérmelo dado estos 22 años. Dice que a partir de ahí ella no entendía, y nadie lo va a entender, como muy dentro de su corazón hay paz, hay tranquilidad, aunque por fuera esté derramando lágrimas. Eso no lo entiende nadie. Eso solamente es algo que Dios da, hermano. ¿Cómo puedo yo tener un gozo en medio del sufrimiento, hermanos? Obviamente vamos a fallar. Estaba leyendo esta semana, no sé cómo me salió por ahí, ya se me olvidó hasta el nombre, pero no sé si era sacerdote, no recuerdo bien, pero cuando Martín Lutero en el 1517 y comienza la Reforma, en el 1525 o 29, no recuerdo bien, apareció por ahí una persona que abrazó la fe reformada. Y él, en un país, no recuerdo el país, pero él se metió con toda y comenzó a predicar en las calles y en los parques. Obviamente la predicación de ellos tenía que ir en contra del catolicismo. Y entonces inmediatamente, pues usted sabe que habían cruzadas de la Iglesia Católica Romana, y en esas cruzadas lo cogieron a él y lo llevaron preso. Y cuando lo llevaron preso, no sé cuántos años tenía o cuántos años llevaba de abrazar la fe reformada, y entonces a él le mostraron la hoguera y todo, y lo pusieron allá, y tenía que renunciar a la fe, tenía que renunciar, en este caso al cristianismo, o tenía que renunciar a la fe reformada y ser católico y abrazar el Papa y todo eso. Y entonces él dice allí, de tanto miedo, él renunció. Pero dice que se fue, y después fue la vida más miserable que vivió. No podía internamente, haber algo que lo sangraba internamente, hermano. Él no podía. ¿Y sabe qué hizo? Volvió otra vez, le pidió perdón al Señor, se arrepintió y volvió otra vez a las calles a predicar. Como 2 o 3 años más, y lo volvieron a agarrar y lo pusieron otra vez ahí delante de la hoguera, y le dijeron: bueno, renuncia a esto, última oportunidad. Y esa vez ya estaba más fuerte, esa vez ya había crecido más, estaba fortalecido, y dijo: no lo voy a hacer. Hermano, y muestran, bueno, es un videito, ¿no? Bien interesante, y muestran cómo a él lo ponen ahí. Bueno, es un video, ¿no? Nadie sabe cómo fue, pero muestra por lo menos cómo a él lo ponen ahí en esa estaca, lo amarran totalmente, alrededor le ponen mucha leña, le meten candela, y comienza a arder hacia arriba, y él comienza a alabar al Señor y a cantar: Señor, aquí estoy. Y murió cantando y alabando al Señor.
quemado. Y no solo él, muchos. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que estas personas, y la misma Biblia habla que ellos morían cuando, o la historia nos habla, cuando eran entregados a las fieras, dándole con mucha alegría, alabando al Señor? ¿Cómo es posible en medio del sufrimiento experimentar un tipo de gozo? Vamos número 1 por la aflicción. ¿Por qué tener gozo en medio de las pruebas? Por la aflicción de las pruebas, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Cuando aquí comienza a decir, en lo cual vosotros os alegráis, le está diciendo a estos expatriados, en lo cual ustedes se alegran. Bueno, ¿en qué es que ellos se alegraban? Pues vamos a mirar los versos que veíamos hace 8 días, versículos 3 al 5. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Esta gente sabía, Dios me hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué lo hizo? ¿Por medio de quién? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué más? Como lo veíamos hace 8 días, para una herencia incorruptible. Oh, yo tengo una herencia, pero esa herencia es incorruptible, es incontaminada e inmarcesible. Además está reservada en los cielos para vosotros. Esa herencia, soy renacido, tengo una herencia en los cielos, está reservada para mí. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dios me guarda. Dios me guarda para llegar allá mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios me preserva, Dios me guarda por medio de la fe para alcanzar esa salvación que está reservada para mí cuando el Señor Jesucristo se manifieste en el tiempo postrero. Entonces, por eso dice, en lo cual vosotros os alegráis. Sí, y esa palabra alegrada allí tiene más que ver con un gozo. Hay un gozo, como lo hemos dicho, y lo vamos a ver ahora, inefable, que no se puede expresar. Es un gozo interno, hermanos, que no es posible describir, precisamente porque es imposible que una persona sin la regeneración pueda gozarse de esta manera. Por lo general la gente sufre mucho. Sufre por problemas financieros, sufre por problemas de salud, sufre por la pérdida de un ser querido, sufre porque todo se le viene abajo. Usted no ha visto las noticias de estas personas como lloran cuando las inundaciones prácticamente han acabado con todo lo que tenían. Y uno ve eso en Córdoba, sobre todo, que entró a todas las casas, acabó con todo lo que tenía, los equipos. Muchas personas para conseguir una neverita, un equipo, un televisor, tienen que sufrir mucho, y luego viene y una inundación se les lleva, quedan con nada. Esa gente sale llorando prácticamente, la casita se les viene abajo. Es decir, todo esto hace que la gente, muchos hasta quieren irse, quitarse la vida, padecer, volarse, no sé, cualquier cosa. Pero, ¿cómo es posible entonces acá? Él dice, mire, yo tengo una alegría, o acá, porque esa alegría más que todo expresa es gozo, es un gozo distinto a lo que es la alegría efímera del mundo. Muy distinto. Usted se alegra porque le dieron un celular, usted se alegra porque pudo lograr algo, usted quería comprar algo y lo logró, y usted se alegra, pero esto es pasajero. Usted se alegra porque llegó un ser querido a su casa que hace años no lo veía, pero esto es pasajero. Las alegrías son pasajeras, son temporales, mientras que este gozo es diferente, en lo cual vosotros os alegráis. Es decir, ustedes se alegran por la regeneración, por la vida eterna que les espera, por la promesa, por la herencia. Ustedes se alegran, y la iglesia debe alegrarse. Pero luego dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que es muy importante entender que el creyente va a padecer, y vamos a pensar ahora en esa iglesia de la diáspora que están sufriendo y están padeciendo, y le está diciendo, gócese con esto. Oh, gracias Señor, tenemos vida eterna. Pero ¿qué pasa mientras vamos a atravesar este mundo? Mientras Cristo no viene, o mientras no me llega a su presencia, ahí está la noticia: ustedes van a ser afligidos por diversas pruebas. Así que ellos tenían que estar preparados para esto, y por eso el apóstol Pedro les dice eso. Es decir, mientras estemos en este mundo, hermanos, vamos a experimentar pruebas. Todos vamos a experimentar pruebas, vamos a ser probados de diferente manera. Sin embargo, los sufrimientos, hermanos, no se van a comparar con lo que nos espera. Miren lo que dice 2 Corintios 4, 16 al 18. Porque un elemento acá es que esas pruebas pues van a ser temporales, van a ser pasajeras.
Segunda de Corintios 4:16, por tanto no desmayamos. Ahora aquí es el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia en Corinto, nosotros no podemos desmayar. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, note lo que dice, el interior no obstante se renueva de día en día. El hombre exterior, está hablando de su cuerpo, se va desgastando y cada vez lo sentimos más, cada vez aparece un nuevo ayayay. Se va desgastando, pero cuando eso va pasando, no obstante el interior, la vida espiritual en nosotros, ¿qué va a pasar con ella? Se renueva de día en día. Hermano, la Biblia no da lugar a un estancamiento. Por eso, ahora antes de que comenzáramos el estudio, hablábamos con los que estábamos acá, de que muchas personas, es impresionante, pero muchas personas están quedadas, se han estancado, ya no quieren saber del cristianismo. Cuéntense con muchos por ahí, cuando yo era cristiano. Pero ¿cómo? Cuando yo era evangélico, cuando yo iba a la iglesia, cuando yo era pastor, cuando yo era líder, cuando yo hacía... Espere. Otros están dentro de las iglesias y dicen, cuando yo era líder, cuando yo servía, cuando yo estaba en el grupo de alabanza, cuando yo... Y ahora, ¿qué pasó? No, ya me gradué. ¿Qué? ¿Y ahora qué pasó? No, yo me desanimé. No, es que ni a la iglesia quiero ir. Hay gente que anda de iglesia en iglesia y de todas se aburre. Se estancó, hermano. ¿Qué lo llevó a estancarse? Toñito, hablando con Toño, él nos decía, pues claro, de ir a las iglesias y escuchar lo mismo de siempre. Eso me estancó. Pero hermano, cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra, ir verso a verso, hermano, esto no tiene estancamiento. Por eso dice aquí, el hombre interior se renueva de día en día, y esto es muy importante para el gozo en medio de las pruebas. Por eso dice el 17 ahora, porque esta leve tribulación momentánea, la tribulación es leve, es momentánea, es pasajera. ¿Pero qué produce? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada tribulación que es momentánea produce un peso eterno de gloria. Es impresionante lo que puede producir. Por eso dice, no mirando entonces nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. El sufrimiento, todo esto es temporal, es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Santiago también nos dice, hermanos, que nos gocemos en medio de las pruebas. En Santiago 1, versículo 2 al 5, la habíamos visto aquí hace como 6 meses atrás, la epístola de Santiago, la habíamos terminado. Así que si usted quiere ir, puede ir al canal de YouTube y ahí encuentra toda la epístola de Santiago que predicábamos los miércoles. Pero en el versículo 2 al 5 del capítulo 1 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Otra vez, ahora os alegráis, aunque tenga que pasar por diferentes pruebas. Pero aquí dice, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es lo mismo que está diciendo Pedro. Pero ¿cómo yo voy a tener sumo gozo? Porque la palabra sumo es lo más alto, elevado. Tenga en alta estima, téngalo bien alto, que el gozo suyo sea tan alto cuando pase por diversas pruebas. Pero otra vez, ¿pero cómo me puedo yo gozar, hermano? ¿Cómo es posible? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y entonces acá hay un resultado de la prueba que viene por causa de la fe. Hermano, todos los que han vivido por la fe fueron probados. No tengo el tiempo para hablar acá de Abraham, pero Abraham su fe fue probada. No tengo tiempo para hablar de Job, pero Job, su fe fue probada. Todos los héroes de la Biblia que encontramos precisamente en Hebreos capítulo 11, esos grandes hombres de fe de la Biblia fueron probados. Su fe fue probada. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros menos que ellos? La fe de nosotros también va a ser probada, y va a ser probada a nivel individual. Su fe va a ser probada mientras estemos en este mundo por las diferentes pruebas o aflicciones que nos van a llegar. Entonces dice aquí Santiago, la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo decía acá que la prueba Dios la permite, pero esa prueba tiene que tener su final. Es decir, yo no puedo decir al Señor, corte esta prueba, porque estaría cortando el trabajo de Dios. Es decir, como lo vamos a ver ahora, el tiempo de la prueba lo da Dios, y Él lo da con un propósito final. Esa prueba tiene que terminar, y ese terminar es de Dios, no es tu deseo, es o cuando tú quieras, sino cuando Dios sabe para qué le permitió esa prueba, y Él va a trabajar en eso. Y cuando no entendemos, entonces, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo es abundante y sin reproche le será dado, pero pida con fe, no dudando nada. Es decir, en ese momento de la dificultad, de la prueba que usted no la entiende, usted no puede mirarse, porque lo primero que hacemos es, ¿y por qué a mí? ¿Cómo así? ¿Por qué a usted? Usted es un ser humano.
O sea, quiere que le pase a todos menos a usted, o que usted es especial o qué cosa, ¿no? Porque eso es lo que cuando el Señor, ¿y por qué a mí? ¿Usted quién es? ¿Es especial o qué? No, por ser humano va a llegar, entonces ya no es porque a mí, sino Señor, me la enviaste con un propósito. No entiendo, es el momento de orar y pedir a Dios sabiduría. Dame sabiduría, Señor, para no cometer el error de abrir mi boca en contra de tus designios. Eso es lo más peligroso que hay. Entonces por eso nos pide sabiduría. Las pruebas, hermanos, que nos harán sufrir tienen tres aspectos. Vamos a leer otra vez el versículo 6. Esas pruebas que nos harán sufrir, porque las pruebas nos hacen sufrir. Mentira que pare de sufrir, eso es mentira. Yo no sé de dónde sale eso. No, hermano, no puede ser así. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La Nueva Versión Internacional de ese texto dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Entonces, vamos a ver los tres aspectos de las pruebas. En primer lugar, las pruebas, ya lo dije, pero bueno, son temporales. Dice que por un poco de tiempo, aunque tengáis que sufrir, literalmente dice así, por un poco de tiempo. Aunque ahora, y es ahora, aunque ahora, es decir, en ese momento estaba pasando esa dificultad, aunque ahora, por un poco de tiempo, ¿verdad? Entonces, las pruebas son temporales. Romanos 8:18, de rápido estos pasajes, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué dice? Las aflicciones del tiempo presente. Entonces las aflicciones están es ahora, o sea, mañana no van a estar, las aflicciones de ahorita, las aflicciones que están pasando. No sé, tal vez usted llegó aquí con algunas aflicciones, pero eso se llama tiempo presente, es decir, en el momento, mañana tal vez no. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse, dice Romanos 8:18. El sufrimiento que estoy pasando ahora, en otras palabras, no se compara con lo que viene. Entonces, ¿por qué, como dijo Pablo, tengo que mirar eso que es pasajero, temporal, o por lo menos que es de ahora? Eso tengo que más bien cambiarlo por una mirada eterna. ¿Y qué es eso? Que en la eternidad eso no va a estar. En la eternidad eso va a desaparecer. Según de Corintios 4:17, ya lo hemos visto, porque esta leve tribulación momentánea. Leve tribulación momentánea. En segundo lugar, otro aspecto es que son necesarias. Aunque tengáis que padecer, dice, si es necesario, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, si es necesario. Es decir, hermanos, cada prueba que Dios permite es necesaria. Las pruebas son necesarias. Si no fueran necesarias, el Señor no las envía. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta, hermanos, porque algunos padecen más y otros menos. Porque Dios sabe, esa persona, cuánto necesita esa prueba o esa dificultad. Y es una necesidad que esa persona pase por ahí. Es necesario. Entonces por eso dice, si es necesario. Como dije la vez pasada, quien determina si es necesario no soy yo, es Dios. Por eso, hermanos, muchas veces usted dice, ay, gracias a Dios a mí no me ha pasado, porque no era necesario para usted. Y a veces decimos, pero ¿por qué siempre a él le pasa esto? Hermanos, no es porque esté en pecado, es porque es una necesidad, y eso está allá en los secretos de Dios. Él es el único que sabe. Nosotros cometemos el error, y esta teología falsa de la prosperidad comete el error de decir que la gente no prospera o no se sana porque le falta fe o porque está en algún pecado. Hermano, y así tienen a la gente allí, no sé, entrando en conflictos en esa situación. No, mi amado hermano, mire, aquí nosotros tenemos que pedir a Dios sabiduría más bien y callarnos. Cuando ve a un hermano padecer, obviamente él se debe examinar y uno tiene que examinarse. Mi padecimiento, como vamos a ver más adelante en Pedro 4, es por mi pecado, porque puede ser, es por mi debilidad o por algo, yo lo permití, o si usted está bien, hermano, camina con el Señor y todo, pero vienen esas dificultades de alguna manera, eso es necesario. Por favor, si es necesario, es necesario. Ahora vamos a ver por qué es necesario, pero eso es lo que está diciendo. Mire lo que dice Hechos 4, 21 al 22. Hechos 4, 21 al 22. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, hablando del apóstol Pablo aquí y Bernabé,
y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, regresaron allí el primer viaje misionero. Y luego dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Qué les exhortaban? Deben permanecer en la fe. Pero ¿cómo van a permanecer en la fe? Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis en el reino de Dios. Es necesario, es necesario. Ustedes deben permanecer fieles en la fe. Ah, sí, yo voy a permanecer fiel en la fe. Ah, bueno, pero es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. A través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Así que, hermanos, la Biblia por todos lados nos va a mostrar. Primera de Pedro 5:10, lo veremos después. Pero en primera de Pedro 5:10, más el Dios de toda gracia. Miren lo que dice. Más el Dios de toda gracia. Él es. Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Primera de Pedro 5:10. Si se quedó, ya se quedó. Primera de Pedro 5:10. Mire, más el Dios de toda gracia. De toda gracia. Ese Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Nos llamó. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Qué va a hacer el Señor en ese padecimiento cortico? Porque dice un poco de tiempo. Aunque el poco de tiempo lo pone Dios. Y Él es el que decide si para mí... Tal vez tú dices que para mí es mucho. Pero el Señor es el que decide cuál es el tiempo. Entonces, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿qué va a hacer? Él mismo Dios que le permitió esa dificultad. Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hay 4 características, hermanos, del sufrir. Cuando estamos sufriendo, hermanos, Él nos está perfeccionando. Cuando estamos sufriendo, Él nos está afirmando. Cuando estamos sufriendo, Él nos está fortaleciendo. Cuando estamos sufriendo, Él nos está estableciendo. Y entonces, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tienes que hacer tú y yo cuando paso por el sufrimiento? Darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia no esconde el sufrimiento del creyente por ser cristiano. Al contrario, la Biblia nos está mostrando, hermanos, que vamos a padecer, que vamos a sufrir por estar en este mundo caído. Otro aspecto, en tercer lugar, es que esas pruebas son diversas. Dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y entonces aquí la prueba no es la misma para el hermano, para cada hermano. Hay una prueba distinta, hay una prueba diferente, hermano. Para cada persona, distinta la prueba. Y eso lo determina el Señor, ¿verdad? Es diversas pruebas. Segunda de Corintios 12:10. En 2 de Corintios 12:10 encontramos, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, dice el apóstol Pablo. Por amor a Cristo yo me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas. Pablo, ¿cómo se va a gozar en afrentas? ¿Cómo se va a gozar en las debilidades? Diría alguien por acá. ¿Sabe cuál es el evangelio que nos venden hoy día? Desarrolla ese potencial que hay en usted, ¿no? Sea un Josué, sea un Caleb, dicen, sea un David. Hermano, la Biblia nunca nos dice que tenemos que ser ese tipo de personas. No, cuando usted lea los héroes del Antiguo Testamento, usted nunca mire a los héroes, usted mire que ellos representaban a Jesucristo. El único héroe es Jesús, hermano. Nunca nos llama la Biblia a imitar a esas personas. Es más, le digo cómo termina Hebreos, teniendo esta grande nube de testigos, dice Hebreos 12, después de que termine Hebreos 11. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Después de que usted tiene esta nube de testigos del antiguo pacto, eso no importa. Usted va a mirar ahora a Jesús. Él es el único. Él es el único varón perfecto. Él es el único varón, hombre, al cual usted no le va a encontrar, hermano, una debilidad. En Él nos vamos a apoyar. ¿Qué somos nosotros? Pablo lo dice. Por amor a Cristo yo me gozo. ¿En qué? En las debilidades. Me gozo. ¿Y por qué usted se goza, hermano? Porque usted es débil. El único fuerte es Jesús. Si usted se gozara en su fortaleza, hermano, usted desplazaría a Cristo, desplazaría a Dios. Me gozo en las debilidades, me gozo en afrentas, me gozo también en necesidades. ¿Usted se goza cuando tiene una necesidad? Claro que no se goza, pero ahora se va a gozar porque Dios tiene un propósito con esa escasez. Dios tiene un propósito con esa necesidad. El problema es que queremos, no, yo soy cristiano porque padezco necesidades. Pues hermano,
Hay que preguntarle a Dios qué pasa, qué me va a enseñar en esa situación. Porque dice, ¿y qué va a hacer? Me voy a gozar. Me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, dice Pablo, y me gozo en angustias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo es que Pablo, cuando es débil, es fuerte? Recuerden lo que él dijo. La gracia de Dios ha venido a mí y ella es la que me ha fortalecido, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermano, todas estas debilidades nuestras, lo único que nos tienen que llevar es a fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, como dice la Biblia en el Antiguo Pacto, porque el gozo del Señor es la fuerza mía. Es decir, la fortaleza mía está en gozarme en el Señor. Número 2, ¿por qué gozo en medio de las pruebas? Porque nuestra fe será probada. Versículo 7, hermano. Además de que vamos a experimentar pruebas diferentes y que debemos gozarnos en medio de ellas. Y vimos los tres aspectos, son temporales, hermanos, son necesarias para nosotros y son diversas. Nuestra fe será probada, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe será probada. Está diciendo a ellos, miren, la fe de ustedes está siendo sometida a prueba, la fe de ustedes debe ser sometida a prueba. Y esa fe que va a ser probada, mucho más preciosa que el oro, y ahora nos habla del oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, ahora voy a hablar de la fe, esa fe que será probada, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se manifieste Jesucristo. Yo me quedé pensando en esto y dije, Señor Jesús, algunos comentaristas dicen que sí, puede ser hallada ahora y está bien, puede que ahora sea hallada, pero aquí dice cuando se manifieste Jesucristo. Es decir, hermano, si Él se demora otro poquito, tenemos tiempo para que el Señor siga probando nuestra fe. Tu fe ha sido probada, mi fe ha sido probada, pero tu fe necesita ser probada todavía y la mía también. La Nueva Versión Internacional de ese pasaje dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. El apóstol Pedro trae ahora el metal más preciado de la humanidad. Investigue y verá que en toda la historia de la humanidad el oro siempre ha sido el metal más preciado. De hecho, cuando usted tiene un billete ahí dice oro, ¿sí o no? ¿O ya le quitaron el billete de oro? Ya lo quitaron. Bueno, pero antes decía oro. Hermano, el oro es lo más preciado. Yo no sé si sea verdad, pero ¿cuánto era que 11 toneladas o 12 toneladas de oro que Maduro tenía? No sé en dónde, no sé si sea verdad, no sé. Pero la gente, es más, yo escuchaba a esta gente que sabe un poquito de economía, dice que uno debería de comprar oro. Porque el oro, hermano, primero nunca se acaba, nunca se desgasta, nunca pierde su valor. El oro siempre está por encima, amante siempre está por encima de cualquier metal. Y entonces dice, bueno, y lo está trayendo a colación, dice, y ese oro para que sea más valioso es probado. Hay oro de 14, hay oro de 18 y hay oro del 24. Estoy seguro que de 24 le han metido más candela. Y del crisol lo que hacen es que están metiéndole más fuego, y el que está allí mirando dice que mientras él está allí, él yo no sé cómo le va sacando las impurezas, y mire, y otra impureza, y métale más candela y otra impureza, y se la va sacando, hermano, hasta dejarlo, hermano, tan puro, y así mismo ese es el valor. Entonces, esa pureza de ese oro se tiene que someter al fuego. Y es interesante lo que él dice, vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, vuestra fe va a ser probada de esa misma manera. Es decir, está hablando que tu fe y mi fe va a ser probada como pasar por el fuego. O sea, son expresiones para que podamos llegar a comprender que ni siquiera la prueba más dura que hemos pasado, que a veces como que nos ha querido derrumbar, hermano, ni siquiera tiene el horno que realmente es, que le meten al oro. Y dice que esa fe, si ese oro es precioso para la humanidad, te dice que la fe es mucho más preciosa que el oro, hermano. O sea que tú y yo somos muy ricos. La riqueza nuestra es impresionante.
Porque la fe que tú tienes y la fe que yo tengo, que viene de la palabra de Dios, es mucho más preciosa y más rica que el mismo oro. Dice más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, el oro es perecedero, se prueba con fuego. ¿Cuál va a ser el resultado? Sea hallada en alabanza esta fe, después de que es probada. ¿Cómo es probada? Por las diversas pruebas, por las diferentes dificultades. Su fe va siendo probada. Y yo sé que Pedro está hablando de aquí esta gente que estaba padeciendo, y tranquilo hermano, su fe está siendo probada, pero al final esa fe, después de que pase el fuego, va a ser hallada, note, en alabanza. ¿Mi fe? Sí. Y es impresionante esto, pero ¿cómo Dios va a alabar esa fe? Y luego dice, va a ser hallada en gloria, va a ser hallada en honra, aunque perecedero, va a ser hallado, diferente al oro que es perecedero. Esta fe va a ser hallada en alabanza, en gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando se manifieste Jesucristo. Ahora no sé si tiene que ver con lo que el Señor en las parábolas de los talentos, de las minas, ¿qué dice? Bien, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No sé si sea eso, no sé qué tipo, pero ahí está hablando de una alabanza, de una gloria, de una honra que el Señor va a dar cuando Él venga, después que nosotros pasamos por esa prueba. Se está probando nuestra fe. Así que hermanos, tú y yo vamos a padecer, tú y yo hemos padecido, y aún así tú estás aquí. La verdad, ¿cuántos se han querido retirar? Yo muchas veces he querido retirarme. Muchas veces hemos querido decir, que claro, yo anteriormente lo hacía porque no veía. Yo decía, pero ¿será que Dios no está conmigo? Como no veo las riquezas que me han prometido. A mí me profetizaron que iba a las naciones y no he salido de Colombia. Entonces, claro, todo ese poco de cosas, falacias que le han dicho a usted, y llega un momento donde usted no ve eso y además de eso pasa un mentiroso y a decir que a él sí le pasó, que a fulano yo he visto eso, que a fulano comienzan a dar testimonio, a mí me profetizaron y se me cumplió, a mí se me cumplió, y a mí ¿por qué no? ¿Y a mí por qué no? Entonces hermano, entramos en una dificultad y queremos soltar, pero ahora es diferente. Porque ahora tú vas a comenzar a ver cada una de estas pruebas, hermano, como lo vamos a ver acá. Dios las permite, son necesarias. Esas pruebas, esas dificultades están puliendo mi fe. Mi fe está pasando por un horno y al final va a terminar en alabanza, en honra y gloria. Cuando Cristo se manifieste, Él es el que va a definir, hermano, la culminación de la fe. La fe es más valiosa que lo más valioso en este mundo y va a ser probado. Mire lo que dice Proverbios 17:3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Ahora, la palabra prueba acá los corazones tiene que ver con la fe de que el Señor nos hace pasar ahora. Él va a probar nuestros corazones. No es que Dios ve mi corazón, no es eso. Bueno, Él sí lo ve, pero lo que está diciendo, Él te va a probar. Él va a probar tu vida espiritual. Él va a probar de qué estás hecho. ¿Sabía usted, mi amado hermano, que en medio de la aflicción y de la prueba es donde todos aquellos que no son verdaderos creyentes han vuelto atrás? ¿Quiénes son los que van a terminar? Mira lo que dice Deuteronomio 8, 2 y 3. Y comenzamos a mirar como ya lo negativo. Miren lo que Dios les dice a Israel, que Israel es un tipo de la iglesia. Y entonces aquí dice Deuteronomio 8:2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Ahora vamos a pensar por un momento, hermanos. Israel estaba en Egipto esclavizado. Dios a través de Moisés envía 10 señales y ellos salieron. Luego en el desierto pasan el mar rojo, es decir, Dios les demostró el poder, demostró que estaba con ellos. Y ahora en el desierto el Señor les dice: mira, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Dios fue el que los sacó, Dios es el que los está llevando por el desierto. Estos 40 años en el desierto, pero ¿para qué los llevó por ahí? Para afligirte. Para probarte,
para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. No es que Dios no supiera, sino que Dios quería que ellos sacaran ese corazón desobediente para el Señor restregárselos en la cara. Y entonces dice el 3, y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Quién te hizo tener hambre, hermano? Ahora yo pregunto, ¿es diferente Dios? ¿Quién te aflige? Cantábamos ahora esta canción, la última, y mientras la entonábamos yo pensaba ya, uy, algunas personas van a decir, ¿cómo así que Dios da y Dios quita? Porque venimos de las iglesias anteriores donde nos dijeron, a mí Dios no me quita nada, lo que Dios da no lo quita. El que quita es el diablo, ¿no? Y he escuchado a pastores que han dicho que Job se equivocó cuando dijo, Dios me dio y Dios me quitó. Y no fue, a Job le faltó revelación porque no fue Dios el que le quitó, fue el diablo. Sí fue el diablo, pero por orden de quién. ¿Quién le dio autoridad y permiso al diablo para que arruinara a Job? Entonces, ¿quién le quitó? Dios. Entonces Job está en lo correcto. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero estos falsos le dicen a la iglesia que no, que Dios le da y que el diablo le quita. Entonces reprenda al diablo que le está quitando. Hermano, Dios te afligió, Dios te hizo tener hambre. Ahora Él ha cambiado. Dios te sustentó con maná, comida que no comían, que no conocías tú ni tus padres que habían conocido. Pero ¿para qué hizo esto? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, Dios vivirá el hombre. Hermano, yo no he pasado necesidades tan fuertes, porque no recuerdo haber pasado un día sin comer. Yo aquí ya he dado testimonio, hubo un día que sí no había. No recuerdo mi esposa que le dio a mis hijas estaban pequeñas todavía, estaban estudiando. No sé si ella le dio agua panela, no sé. Pero no había literalmente para el almuerzo. No teníamos, y yo no tenía a quién pedirle prestado porque ya todo les debía. Entonces, ¿cómo yo voy a ir a pedir prestado? No puedo. Hermano, nos pusimos a orar. Yo le dije a mis hijas al final, a las 2 de la tarde, no hay que comer, pues oremos. Confiemos en Dios, ¿qué vamos a hacer? A las 4 de la tarde llegó alguien, hermano, a visitarnos y trajo mercado. Y en el mercado venía carne y venía pollo. Cuando usted da un mercado, usted no lleva carne ni pollo. Pero me trajeron un mercado, una bolsa grande, y venía carne y pollo. Mi esposa churrundún, apenas la dejaron y se fueron rapidito. Mi esposa churrundún. Y comimos esa noche carne. Es la única que yo me acuerdo que yo haya pasado por algo así. Pero nunca me ha costado sin comer, hermano. Porque Él nos da. Nos hace tener hambre para enseñarnos que no solo de pan vivirá el hombre. Así que yo pienso, cuando yo leía esto, yo decía, Dios mío, ¿qué pasa entonces el día que no tenga? Dios está diciendo, no te permito comer para que comprendas que tú tienes una necesidad, una comida más grande, y es espiritual. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. No, pero tú y yo, como estamos en lo moderno, tiene una necesidad y de una vez va al prestamista. Y a los 2 o 3 meses está endeudado el doble. Y baja el gota a gota, que ese es peor. Eso es una... Mejor dicho, hermanos, aprovecho, si alguien está en gota a gota, ya sálgase de eso, caramba. Yo le doy gracias a mi hija, y mis hijas están aprendiendo, y una de mis hijas tenía una deuda y sabía que le estaban sacando ese banco, y entonces digo, no, caramba, fui un ahorro que tenía por allá, fui y lo sacó. Se lo entregan ahora, ya creo que se entregan estos días, y va y dice, uy, le pago esa cuenta a ese banco y no me va a quitar nada, y se sale de esa deuda. Mi esposa y yo preferimos, hermano, y a veces guardamos por ahí así. Cuando una de mis hijas tiene una situación así que debe, pague esa deuda, y si quieres la prestamos. Le prestamos más bien, y vaya y pague, y más bien si usted quiere al final le da algo a la mamá, aunque no le pedimos internet ni nada, pero bueno, y ella le da. Preferible así. Usted se quiere comprar un celular que vale $1.000.000 y inmediatamente se mete en tremenda deuda. ¿Y por qué no puede comenzar si ya le está fallando? Eso estoy haciendo yo hace rato con el mío. Hace 6 meses que me viene fallando y estoy guardando y estoy guardando. Y el día que ya tenga lo del celular, voy y me lo compro. Y no me meto en deudas. Estoy hablando de esto. Para hacerte saber. El oro, hermanos, para alcanzar entonces su pureza, mayor valor, debe ser probado, y lo mismo pasa con la fe. Asimismo, la fe debe ser purificada, hermanos, para tener un alto valor el día de Cristo. Miren lo que en Hechos 2:41. Hechos 2:41.
Hermano, por favor, no se meten deudas. Los bancos están cobrando muy caro. Y por lo que la gente no prospera, ¿verdad? Mantienen en necesidad. Hechos 2:41, y ellos salieron, note, aquí ellos fueron apresados los apóstoles, azotados, y ellos salieron de la presencia del concilio, note, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Sí ve que sí se puede tener gozo en medio de las pruebas? ¿Sí ve que a estos apóstoles, a Pedrito y los demás apóstoles los azotaron, los metieron a la cárcel y salieron como gozosos? ¿Por qué? De haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Número 3. ¿Por qué gozo en medio de las pruebas? Por el resultado final. Me gusta. Por el resultado final. Versículos 8 y 9. A quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, teniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ustedes van a padecer, pero esa fe va a terminar en alabanza, honra y gloria cuando aparezca Jesucristo, cuando venga Jesucristo, a quien amáis. Yo creo que ese es el punto. El gozo en medio de las pruebas está en poder soportar esas situaciones que nos pasan, no solamente por la salvación, sino porque amamos a Jesús. Cuando sea manifestado Jesucristo, pero ¿qué pasa con Cristo? ¿A quien amáis? Sin haberlo visto. En quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nueva versión internacional. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Aunque no lo vean ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. ¿Por qué gozo en medio de las pruebas? Por el resultado final. Entonces me gusta, y yo lo decía ahora ratico, no lo tengo acá, pero Hebreos, no recuerdo, creo que es 12, dice que el Señor padeció poniendo el gozo delante de Él. Y eso hizo que sus sufrimientos fueran menospreciados. La palabra menospreciado es tenerle menos aprecio. Es decir, cuando Jesús sufría, pero hay un propósito en el sufrimiento. Padecía, hay una misión que voy a cumplir, hermano. Y sabe, hay un resultado al final. Voy a padecer, voy a sufrir. La sangre de Jesús humano se está derramando en él, hermano. La corona de espinas que le pusieron se entró hasta las sienes y chorreaba la sangre por todos lados. Los latigazos que le pegaban en la espalda, que usted sabe que unos tenían plomo así y otros tenían huesos así en las puntas. Cuando le pegaban en la espalda a Jesús, arrancaban la carne. Literalmente los que estaban ahí, muchos soldados, la sangre les salpicaba. Hay quienes dicen que Cristo fue tan golpeado, 39 azotes, con eso así, que dice que se le veían las costillas. Entonces usted no sabe lo que Cristo sufrió, hermano. Pero ¿por qué sufrió? ¿Por qué padeció? Por el resultado final. Porque cuando él sufría, hermano, cada latigazo que le daban, él decía, es por Adrián, es por Juan Carlos, es por Leonardo, por Nati, es por cada uno de ustedes. Cada sufrimiento es por ti, porque yo voy a esa cruz, voy a coger tu pecado que te lleva al infierno y te voy a dar la justicia para que puedas entrar a mi gloria. Te voy a llevar conmigo a la gloria. Yo sufro porque estoy mirando un fin, y el fin es que te rescato. Pago un precio que tú nunca puedes pagar y te rescato y te llevo conmigo a la gloria. Puesto el gozo delante de él, sufrió, menospreció el oprobio, menospreció, sí, el sufrimiento. En Juan 14:21, hermanos, porque la fe nos permite amar a Cristo y gozarnos, aunque ahora no lo veamos. En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y traigo este pasaje porque miren, es que lo que dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, aunque no lo vean ahora, creen en él. Ustedes lo aman y se alegran con gozo indescriptible y glorioso, la Nueva Versión Internacional. ¿Pero por qué lo aman? Ahora, la palabra amar aquí tiene que ver con creer.
Le voy a mostrar por qué. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O el que obedece mis mandamientos, ese es el que me ama. Que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré. Pero Juan 20, 28. Juan 20, 28 y 29. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Porque me has visto, Tomás, creíste. ¿Se acuerdan que está diciendo? Lo amáis sin haberlo visto. Pero aquí el Señor dice: Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese creer va ligado al guardar los mandamientos. En 1 Tesalonicenses 1:6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu. La palabra aquí, recibir la palabra con gozo en el Espíritu, implica obedecer. Y esa obediencia implica amar. Porque 1 de Juan 4, 18 y 19, mire lo que dice. 1 de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cómo puede una persona amar a Jesús? Guardando los mandamientos, creyendo en Él. Otra vez, hermano, por eso aquí hablamos. Nadie puede decir que ama al Señor si no guarda su palabra. Y nadie guarda su palabra a menos que tenga fe. Y nadie puede tener fe a menos que sea regenerado. Por eso Pedro tiene que escribir de esta manera: ustedes fueron renacidos por Dios, ustedes tienen una herencia eterna, pero ustedes van a pasar tribulaciones, diferentes pruebas, su fe va a ser probada, más preciosa que el oro. Pero al final, esta prueba tiene un resultado. Y el resultado que yo veo aquí es el amor a Dios, o la obediencia a Dios, aunque no lo veamos. Lo amáis sin haberlo visto. Y el resultado final, entonces podemos verlo como tener la seguridad de nuestra salvación. Voy a leer otra vez el texto. A quien amáis sin haberlo visto. Esto se llama fe. ¿Alguien ha visto a Dios? ¿Alguien vio a Jesús? ¿Alguien sabe cómo es? ¡No! Pues usted lo ve en la palabra. Y lo amamos sin haberlo visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esa palabra gozo inefable es indescriptible. Es que no se puede expresar. Como dije al comienzo, ¿cómo puede una persona, cómo puede un cristiano, hermano? Y otra vez preguntémonos, ¿cómo puede un cristiano, teniendo sus hijos allí pequeñitos, no renunciar a su fe, a pesar de que lo iban a tirar al pozo de los leones? ¿Cómo puede un padre permitir que un león de esos venga y se coma a sus hijos? Porque así primero tiraban a los hijos y el padre tenía que ver cómo se comían a sus hijos los leones, a su esposa y al final a él. Y le decían: si usted niega a Jesús, ¿cómo es posible? Y cómo ellos dicen que morían contentos, alabando al Señor, glorificando al Señor, porque decían: Señor, esto es temporero, voy a padecer tal vez una mordida, ojalá me coma de una vez la cabeza para no sufrir. ¿Cómo será eso, Señor? Pero tú sabes, de pronto me comen un dedo, no sé, un brazo y tengo que sufrir mucho, pero eso no dura más de media hora, una hora, y al final, Dios, yo voy a terminar en el cielo contigo. Esto es, por eso se llama que al final es un gozo inefable, es un gozo glorioso, porque eso viene solo del Señor. Pero dice: obteniendo el fin de vuestra fe. O sea, todo esto es para pulir la fe, pero obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, ¿qué es lo que busca el Señor con esto? Al final, entonces, vamos a este que es duro. Mateo 24, 9 al 13. Dos más para terminar. Mateo 24, 9 al 13. Acá hay algo muy fuerte. Mira lo que Jesús dijo. Mateo 24, 9. Entonces os entregarán a tribulación. El Señor lo dijo. Aquí no dice que los entregarán a prosperidad.
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Uy, usted puede predicar ese evangelio. Venga Cristo para que te entreguen la tribulación y los mate. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por eso es que yo no creo en esos avivamientos que hay ahora. Y como decía un puritano, si a usted lo aman, usted no es cristiano. Si esa iglesia de usted va, hermano, todo es tan bonito y todos quieren ir allá, eso no es cristianismo. Porque a los cristianos, según la palabra, los aborrecían y no querían juntarse con ellos. Así que entre menos gente vaya a una iglesia, ¡ay, padre! Porque le están aborreciendo. Y os matarán, y os aborrecerán de toda la gente por causa de mi nombre. Mire, algo más. Muchos tropezarán en todo. Esta es la parte cruel. Que no es para todos, hermano. Porque entonces muchos tropezarán entonces. Cuando vengan estas pruebas, aquellos que dicen que son cristianos y van por toneladas a las iglesias, comienzan a tropezar. Entonces, se entregarán unos a otros. Esto va a pasar. Unos a otros se van a entregar. Mire, la degradación. Unos a otros se aborrecerán. Entre los mismos cristianos se van a aborrecer. Y muchos falsos profetas se levantarán entre los mismos cristianos y engañarán a muchos. Muchos están siendo engañados. Y note, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Usted no está viendo muchos enfriados en el amor supuestamente a Dios y a la iglesia? ¿Por qué se ha enfriado? Por las persecuciones, por las pruebas que Dios va a enviar para probar la verdadera fe. Y luego dice, el amor de muchos se enfriará, pero mire, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora sí entendemos. Ese texto no se puede sacar fuera de contexto. Es perseverar en medio de ¿qué? En medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, en medio del dolor, en medio del maltrato, en medio de los falsos profetas, en medio de que la gente está desertando, en medio de que se están yendo. Todos se van. Todo esto en medio de los falsos profetas que se levantaron y se levantaron nuevos moveres, nuevas iglesias, pero el que persevere hasta el fin. Así que hermanos, por eso dice, el fin de esa fe probada es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin. ¿Para qué el Señor entonces nos prueba? Nos permite que esta fe sea probada, hermano, porque Dios espera que nosotros perseveremos hasta el fin. Pudiéramos decir de esta manera, aquí dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Según el contexto de la Biblia, yo no le voy a cambiar el mensaje, pero según mi entendimiento de la Biblia, son salvos los que perseveraron hasta el fin. Es decir, la evidencia realmente de una regeneración es la perseverancia. Así que si alguien soltó, como vamos a ver el último pasaje, Mateo 5, 10, 12, si alguien aflojó en medio de las pruebas, no era. Primera de Juan 2:9 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran ¿qué? Permanecido con nosotros. Pero salieron para darnos cuenta que no todos son de nosotros. Mateo 5, 10, 12 para terminar. Las pruebas producen gozo, hermanos, porque aumentan nuestra fe y perseverancia. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Cómo pueden ser bienaventurados? Claro, hay una bienaventuranza que no es de acá. Es indecible, es un gozo inefable que no se puede describir. Por causa de la justicia, o sea, la persecución, y lo vamos a ver más adelante, porque hay gente que es perseguida no por la justicia, sino por el pecado, es diferente. Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿No es lo que Jesús dijo? De ellos es. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Cuando por causa de Cristo, hermano. Y yo le pido a Dios que me ayude porque estoy aprendiendo y sigo aprendiendo. Cuando alguien ya me dice cosas feas por causa de lo que yo publico, porque digo una verdad, ya estoy dejándola. Antes yo me ponía porque así somos. Pero si a mí me vituperan y hablan mal de mí, mintiendo por causa, dice por causa de Cristo, cuando por mi causa, os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, ¿qué vamos a hacer? Gozaos y alegraos.
Ese es el gozo inefable. En medio de esa dificultad, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Note ahora, además de que el galardón es grande en los cielos, dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En otras palabras, hermano, a un verdadero hijo de Dios lo van a perseguir, va a sufrir, va a padecer. Además de los padecimientos, porque estamos en un mundo caído, de nuestros propios padecimientos que nos metemos en problemas, nos van a perseguir por causa del Evangelio. Así que, ¿cuál es el resultado final? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así que nosotros estamos siendo salvos, fuimos salvos, estamos siendo salvos, pero seremos salvos. Y en ese estamos siendo salvos van a llegar las pruebas, van a llegar las aflicciones, así como a esta iglesia, y por eso el apóstol tuvo que escribirle para alentarlos, para levantarlos a ellos y que puedan atravesar el sufrimiento. Así que tu sufrimiento y mi sufrimiento, hermano, es irrisorio, no es nada. De verdad, cuando yo veo estos padecimientos, estos sufrimientos de otras personas, yo digo, Dios mío, no es nada, no sé. Y termino con esto: Dios no va a permitir, como dice 1 Corintios 10:13, un padecer más allá de lo que tú puedas soportar. Por eso es necesario, Él sabe el tiempo, el tiempo y la calidad de la prueba, porque también sabe cuánto tú puedes resistir. Dios nunca te enviará una prueba más allá de lo que tú puedas. Si te llegó, tú la puedes aguantar. Ahí tenemos el ejemplo de la hermana Luzmana, mujer que ha sido probada, Dios mío. Aquí creo que ha sido probada más que todos. Aquí hay hermanos que han sido probados muy fuertes. Yo digo, Dios mío, cuando yo veo a un hermano padecer de esa manera, digo, Dios mío, ¿aguantaría yo eso? Y Dios no me lo ha permitido hasta ahora porque no aguanto. Él sabe, pero si me permite algo parecido, es porque entonces Él me ha capacitado para aguantar. Amén. Gocémonos, hermanos, en medio de las pruebas. Amén. Oremos.